Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Bienvenidos a Retorno Online. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un mensaje especial para ustedes si se sienten reprimidos, si se sienten frustrados, si toda su vida han vivido bajo el yugo de ideas, tradiciones, castigos, a lo mejor por el peso del pecado, del castigo del pecado, ¿no? Que nos han enseñado. Este mensaje es para ustedes. Espero que les guste. Bienvenidos a Retorno Online. Comenzamos. Gracias por estar aquí, gracias por vernos como cada domingo, en los que nos ven en nuestro live stream en Facebook Live o los que nos ven en YouTube, en los videos que se van subiendo ahí, que son estos mismos. Muchas gracias por vernos y por acompañarnos, por esparcir, como dicen, la palabra, ¿no? El dar a conocer este tipo de mensajes. A veces es un poquito complicado porque, bueno, no es un mensaje tan sexy, ¿no? Como otros tipos de mensajes. No hablamos de horóscopos, no hablamos de esoterismo, no hablamos de meditación, no hablamos de a lo mejor temas que están muchísimo más de moda. Simplemente hablamos de lo que dice la Biblia, como la Biblia a través de lo que dice nos puede cambiar nuestra vida y nos puede transformar. Y este tema a veces pues es un poquito complicado de que entre en las casas, en las familias, porque pues por lo regular está ligado a ya sea a una religión o a una secta o a un grupo raro ahí que está tratando de sacar recursos y dinero. Entonces es complicado, y más en un país como en el que vivimos, pues tiende a causar desconfianza, o simplemente ya no es un tema que está tan de moda en las personas, ¿no? Ya el hablar de Dios se ha vuelto un poquito pues complicado y no tan fácil es aceptado. Mi nombre es Gerardo González, perdón, no me presenté, soy director de esto que se llama Retorno. Junto con Mari, mi esposa, hemos tratado de hacer esta plataforma pues simplemente para compartirles cómo estos mensajes, como la Biblia, el creer en Dios, el estar caminando junto con Dios, nos ha ayudado a salir de muchísimas situaciones, problemas, tristezas, depresiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos visto realmente un cambio verdadero a partir de esta relación con Dios. Quizás quieran bajar las notas del programa de hoy, de la guía del día de hoy. Está en este código QR que ven en sus pantallas, lo pueden escanear como siempre les digo, y si no pueden ir al link que está en el post de este video y ahí los pueden bajar. Bueno, pues sin preámbulos, vamos directamente al mensaje del día de hoy. Como saben, estamos en esta serie que titulamos Todos Podemos Cambiar, basada en los personajes de The Big Bang Theory, y hemos pasado por casi todos ya los personajes de la serie. Únicamente nos faltan dos. La personalidad de Amy, ¿no? La novia de Sheldon, y por último la personalidad de Stuart, que es el programa la próxima semana, el último digamos capítulo de esta serie Todos Podemos Cambiar. Va a ser un programa muy especial que he preparado con mucho amor para ustedes, porque vamos a hablar acerca del suicidio, del pensamiento suicidas, de sentir que estamos solos, que somos invisibles para las demás personas. Vamos a hablar acerca de la depresión que muchas personas tenemos o hemos pasado o hemos podido salir de ella, y que nos han llevado incluso a pensar en que somos tan invisibles que más valía mejor no haber nacido, ¿no? O no existir simplemente. Y eso será la próxima semana, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de las características con las que puedes relacionarte, que tienen que ver con el personaje de Amy. Amy, si ustedes han visto la serie, pues es una chica sumamente tímida, es igual que todos, que la mayoría de ellos, es una persona sumamente inteligente, es una chava que ha crecido en un entorno de ciencia, educación. Es una persona que conoce mucho específicamente de neurobiología, pero pues bueno, en fin, simplemente es una persona muy inteligente, ¿no? Y lo que marca, digamos, la vida de Amy, lo que marca la vida o la historia de este personaje es su infancia.
Esta persona es una persona, y probablemente muchos de ustedes se identificarán con eso, es una persona que ha vivido reprimida durante mucho tiempo. La educación que se entiende que tuvo de cuando era niña era una educación donde todo era pecado, era mal visto, Dios lo castigaba, no hagas esto porque Dios te va a decir esto, ni siquiera podía ver la televisión, la castigaban dentro de un armario, la encerraban, no le hablaban de nada de sexo, no eran temas que eran un tabú en su familia, no, vamos, no habla mucho de su papá, de hecho nunca habla del papá, muy poquito, se sabe que tiene un papá. Cuando Sheldon le pide matrimonio, ella le pregunta si ya habló con su papá, pero no se sabe realmente si vivan en un núcleo familiar, es decir, si sigan siendo un matrimonio sus papás o estén separados. Y se ve, por lo que se entiende, tampoco tiene hermanos, es una hija única. Entonces crece realmente frustrada. Su mayor ilusión cuando empieza a través de Sheldon empieza a relacionarse con todos los demás personajes de la serie es tener amigos, sentir que puede pertenecer a un grupo, y su mayor frustración es el no sentirse bonita, el no sentirse atractiva. Y su máxima es tener una tiara, ¿no? Una tiara de princesa, ¿no? Y cuando se la regalan, cuando por fin se la regalan ahí, no recuerdo si es Amy o es Sheldon el que se la regala, creo que es Sheldon de hecho, se la regala, es lo máximo, el mejor regalo que ha podido tener, porque es la única manera en que ella se puede sentir que es bonita, que es atractiva y que es una princesa, que es una reina, eso que nunca pudo sentir cuando era niña. Bueno, muchos de nosotros nos hemos sentido así durante nuestra vida. En etapas de nuestra vida nos hemos sentido frustrados, nos hemos sentido reprimidos, hemos querido hacer cosas con nuestra vida y nuestros papás, los amigos, las personas alrededor nos dicen, no, eso no es para ti, eso se ríen de nosotros, nos encasillan, de tontos no nos bajan, vamos, etcétera, ¿no? Yo recuerdo en particular una vez, yo ya les he comentado muchas anécdotas de mi vida, de mi infancia. Yo estudié contabilidad y recién que había terminado la carrera, un día me acompañaron mis papás a un Office Depot y yo compré cosas, ¿no? Porque estaba trabajando con un contador el cual me pasaba a clientes y yo les hacía la contabilidad, y es algo que en el mundo de la contabilidad se conoce como maquila. Entonces yo tenía mucho la ilusión de que iba a tener mi despacho, mi propio despacho de contabilidad, ¿no? Mi propia firma. Cuando salimos, mi papá me dijo, ¿y para qué compras todo eso, no? ¿Para qué haces para qué tienes todas estas cosas, no? Y entonces yo muy ilusionado le dije, bueno, es que cuando tenga mi despacho, pues esto me va a servir. Y bueno, mi papá cometió el error en ese momento muy desafortunado de reírse. De reírse y decir, ay, tu despacho, ay, ¿cómo crees tu despacho? No, no, ¿eso qué? No, no, no. Pues mejor ponte a hacer otra cosa, ¿no? Ponte a trabajar. Eso para mí significó que mi papá no creía en mí en ese momento. Se había burlado de mí y fue tal mi coraje, tal mi enojo de que no haya tomado en serio lo que estaba yo, ese sueño, ese plan, que bueno, pues reaccioné de una manera violenta, agresiva, le pateé el carro, la puerta del carro, vamos, fue todo un drama, ¿no? Ahora lo recuerdo y pienso, probablemente mi papá no lo hizo con esa intención necesariamente de burlarse de mí, pero sí creo que en la importancia que tiene el hecho de apoyar a los hijos en sus sueños, ¿no? De identificar, de estar pendiente de los talentos y de los sueños que tienen nuestros hijos para apoyarlos de una manera verdadera, una manera honesta, digamos, ¿no? Puede ser algo tan loco como pues poner un despacho, ¿no? Cuando acabas realmente de salir de la carrera, que en teoría ni siquiera es tan loco, es lo obvio, ¿no? Estudiaste contabilidad, sales de la carrera, pues quieres poner un despacho, ¿no? No quieres trabajar para un despacho, quieres poner un despacho. Pero puede ser algo tan loco como querer tocar el saxofón, puede ser algo tan loco como ser escritor, pintor, dedicarte a los deportes, o simplemente no querer estudiar una carrera porque no es lo tuyo, pero eres muy bueno para poner un negocio, etcétera. Bueno, estar pendiente de los sueños de tus hijos. Esta actriz
que hacía el personaje de Amy, es conocida en el mundo en general porque además de ser actriz realmente tiene una preparación en ciencias, no recuerdo si es maestría o doctorado incluso en ciencias, justo en neurociencia. Y conoce mucho de lo que hablaba en su personaje en la serie de televisión. Pero en la vida real realmente se dedica a eso y apoya a muchas niñas a que estudien y que se involucren no nada más en el campo de la ciencia, sino en muchas otras cosas. Bueno, para no ser más largo el cuento, eh, en la Biblia, existen muchas historias relacionadas con el miedo, con la identidad, con el sentir una autoestima lo suficientemente alta de acuerdo al amor y las características que Dios nos dio. Y en el caso de la frustración, en el caso de sentirte desanimado, del desánimo que causa esta frustración, pues no es la excepción, ¿no? Y uno de los personajes que más podría haber estado frustrado por lo que estaba haciendo era el apóstol Pablo, justamente porque Pablo originalmente empezó persiguiendo a los cristianos. Él era un judío acérrimo, ¿no? Sumamente apegado a la religión judía. Sabía que Jesús había venido a revolucionar toda la cuestión religiosa. Jesús principalmente iba en contra de la religiosidad de las personas, de lo que se conoce como el legalismo de las personas, de ser tan papistas, digamos ahora. Y Pablo, digamos un poquito auspiciado por el Imperio Romano, se dedicó técnicamente, literal, a cazar gente que apoyaba el movimiento, vamos a decir, cristiano, que en ese momento no se conocía como cristiano, pero bueno, apoyaba, digamos, a Jesús. Y los empezó a perseguir hasta que Jesús se le presentó físicamente y hubo una transformación radical en la vida de Pablo. Entonces Pablo a partir de ahí, al revés, se dedicó a dar a conocer el Evangelio y a partir de ahí empezó a tener, pues obviamente, mucha, pues una cuestión de sentirse pues obviamente perseguido por las personas que estaban siguiéndolas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de una característica especial de Pablo y era cómo lidiaba con el desánimo. Denme un segundo para poder buscar aquí las láminas y los puntos especiales. Les voy a leer una historia, una pequeña historia que cuenta Pablo, ¿no? En el libro de... Ay, permítanme tantito porque lo tenía aquí apartado, pero lo tengo que buscar. Denme un segundito. Denme un segundo. Esto de hacer las cosas en vivo siempre es difícil. Se los voy a leer. Para que si hay alguien que conoce realmente lo que es la frustración, lo que es el desánimo por sentirse no apoyado, por no sentirse que está yendo hacia el mismo lado que toda la población, sino al contrario está yendo en contra de toda la población, ese es Pablo. Y entonces Pablo dice esto a la iglesia de Corintio. En la segunda carta de Corintios dice... Dice que están al servicio de Cristo, dice, pues aunque sea una insensatez decirlo, dice Pablo, dice, los aventajo en fatigas, en encarcelamientos, en las muchas palizas recibidas en tantas veces como he estado al borde de la muerte. 5 veces me dieron los judíos los 39 azotes de rigor. 5 veces. A Jesús se los dieron solamente una vez. Fíjate, a Jesús lo azotaron 39 veces. A Pablo dice aquí que 5 veces lo azotaron las 39 veces de rigor. 3 veces me azotaron con varas, además con varas. Una vez me apedrearon. Naufragué 3 veces y pasé un día entero flotando a la deriva en alta mar. Continuos viajes, dice, con peligros de toda clase,
peligros al cruzar los ríos o al caer en manos de bandidos. Fíjate todo lo que estaba pasando Pablo a partir de que decidió apoyar la causa de Jesús y dejar de perseguir a los nuevos cristianos. Dice, peligros procedentes de mis propios compatriotas, es decir, de los judíos que eran los que apoyaban a la religión judía. Dice, peligros procedentes de mis propios compatriotas, de paganos, es decir, también lo atacaban las personas que no creían en Jesús, también lo atacaban. De paganos, de los falsos hermanos, es decir, personas que se decían cristianos, nuevos creyentes, y de todos modos también lo atacaban y lo acusaban de cosas a Pablo, fíjate. Dice, peligro de paganos, de los falsos hermanos, peligros en la ciudad, en despoblado, en el mar, fatigas y agobios, innumerables noches sin dormir, hambre y sed, ayunos constantes, frío y desnudez. Y para no seguir, dice Pablo, y para no seguir contando, añádase mi preocupación diaria por las iglesias, ¿no? Él estaba pendiente de lo que le sucedía a todas las iglesias que él estaba plantando. Entonces, imagínense todo lo que sufrió Pablo. A veces nosotros nos quejamos de, es que pues no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo novia, no tengo novio, ya tengo cierta edad y no me he casado, no puede ser que he llegado a cierto punto de mi vida y no he logrado absolutamente nada. Vamos. Es una cantidad de frustraciones que van causando un desánimo tremendo en nuestras vidas, al grado tal de que muchas personas, por la gran cantidad de problemas, llegan a pensar justamente en el suicidio. De eso vamos a hablar dentro de 8 días. Pero la vida de Amy, este personaje de The Big Bang Theory, está llena de frustraciones, de desánimos, de rechazos, de apodos, de bullying, de personas que han abusado de ella. Es digamos la persona más triste, antes de Stuart, la persona más triste de todos los personajes de Big Bang Theory. Entonces, a veces creemos que nuestros dolores o nuestros sufrimientos son muchos, pero vamos, si hay alguien en la historia de la Biblia que conoce lo que significa la frustración y el desánimo, pues justamente es Pablo, ¿no? Entonces, Pablo también nos da, bueno, la Biblia, antes de esto, la Biblia nos da 2 ejemplos muy importantes para saber de personas que sufrieron desánimo. Uno, por ejemplo, es Moisés. Moisés, bueno, no Moisés en general, sino en realidad la gente, el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Y eso es en Éxodo 6:9. Dice, en Éxodo 6:9 dice, así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Pero ellos no quisieron escucharlo, o sea, la gente no quiso escucharlo, más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Cuando estamos esclavos de algo, de nuestros pensamientos, de nuestra, entre comillas, nuestra mala suerte, de nuestro infortunio, cuando estamos esclavos de todo esto, nos desanimamos. Y no queremos escuchar razón. Y por más que alguien venga y te diga, todo va a estar bien, no te preocupes, échale ganas, o simplemente alguien que se siente al lado tuyo para escucharte cómo te sientes, no escuchamos razón. De aquí el pueblo de Israel le pasó exactamente, estaban tan desanimados que no quisieron escuchar lo que Dios les estaba diciendo. Y Dios constantemente nos dice que nos ama, que nos cuida, que protege, está viendo por nosotros, aun cuando el mundo se esté cayendo, aun cuando la enfermedad, la tristeza, el desánimo está reinando en este mundo, Dios de alguna manera te está cuidando y te está protegiendo, pero nosotros no lo escuchamos. Otro ejemplo es en la vida de David. David, ya les he contado mucho que ha sido perseguido, fue muy, muy perseguido, y dice David en el Salmo 42:5, dice, ¿por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y él solito se responde, pondré mi esperanza, en Dios. Pondré mi esperanza en Dios. Él se reconoce en ese momento como que está deprimido. Él sabe que está en el hoyo. Cayó, se siente muy, muy, muy mal, está
a punto de ya de vencerse y dice, por qué estoy tan desanimado? Dice, ¿por qué estoy tan triste? Y al final dice, bueno, pondré mi esperanza en Dios. Es lo único que me queda, poner mi esperanza en Dios. Entonces, ahora sí, Pablo, una vez que ya conocieron la historia de Pablo y que ya conocen todo lo que padeció Pablo, eh, la misma carta a los Corintios, en el capítulo 4, todo el capítulo 4, es muy pequeñito, son 18 versos, todo el capítulo 4 nos dice Pablo cómo salir o cómo vencer al desánimo, a la frustración. ¿Cómo vencerlo? Si lo leemos de corrido, lo vas a entender, pero es más fácil si lo partimos en pedacitos, y yo lo he partido en siete vamos a decir, tips, ¿no? En 7 ideas que pueden salir de este capítulo. Así que el primer punto, la primera es, nunca olvides cuánto te ama Dios. Imagínate que esto te lo está diciendo Pablo. Ya Pablo te contó que cuánto lo azotaron, cuánto lo golpearon, cuántas veces lo encarcelaron, cuántas veces fue criticado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ya que escuchaste el testimonio, la historia de Pablo, y tú le dices, no, bueno, pues es que yo nada más estoy desempleado, o no, bueno, pues es que yo nada más pasa esto. Pero también puede que estés pasando por cosas muy fuertes. A lo mejor tu matrimonio se está deshaciendo, a lo mejor perdiste un hijo, a lo mejor perdiste un familiar ahora en plena pandemia y al cual viste salir y no lo pudiste ya despedir, simplemente ya regresó en una cajita con cenizas. Vamos, puedes estar pasando por algo muy, muy, muy fuerte, similar a lo que Pablo pasó. Y entonces Pablo te dice, nunca olvides cuánto te ama Dios. Fíjate lo que dice esta primera parte en 2 Corintios 4, versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo 4 del 1 al 18, pero el 4.1 dice, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, es decir, seguir a Dios, seguir a Jesús, nunca nos damos por vencidos. Nunca nos damos por vencidos. Mi esposa y yo hemos intentado tener un bebé y no nos hemos dado por vencidos. Sabemos que de alguna u otra manera vamos a ser papás. En algún momento en mi vida me declararon enfermo con una enfermedad que es autoinmune, y aunque al principio pues sí me puse triste, lo importante es saber que no te tienes que dar por vencido. Y muchos sabemos, las personas que hemos tenido familiares enfermos, sobre todo de cáncer, que es una enfermedad sumamente triste, no nada más para quien la tiene, sino para el resto de la familia. Sabemos que el factor de éxito, la clave para que tanto el paciente como los familiares salgan adelante, es estar animados, estar animosos, la manera en cómo salimos de esto. Dice, nunca nos damos por vencidos. ¿Por qué? Dice, básicamente, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino. Al estar en el camino de Dios, no es posible darte por vencido. Punto número 2, o tip número 2. Nunca, dice Pablo, nunca finjas. Sé como yo, imítame. Pablo en algún momento dice, imítenme a mí. Dice, sé como yo, dice Pablo. ¿Por qué? Básicamente por lo que dice en este versículo. Dice en el capítulo 4, ahora el versículo 2, dice básicamente, no temas de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra. Perdón, discúlpeme, lo voy a leer, es que me faltan mis lentes. Me voy a acercar. Dice, no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad y delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. Dice Pablo, no trates de engañar a nadie. Dice, él literalmente dice, no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. No finjas. No trates de ser como alguien más, no trates de ser en el desánimo, en esta situación donde tú te sientes desanimado, donde no sabes cómo actuar para poder sentir que encajas con los demás.
por lo regular tratamos de fingir, ¿no? Nos preguntan cómo estamos y siempre decimos que estamos bien. Así estamos muy tristes, deprimidos y no sepamos qué hacer. Siempre sentimos que si no decimos estamos bien es políticamente incorrecto, ¿no? O sea, tenemos que decir forzosamente que estamos bien ante la pregunta de ¿cómo estás? No, bien, muy bien. No finjas. Sé como Pablo. Pablo nunca escondió su sufrimiento, nunca escondió su naturaleza humana. Hace 8 días les leí un versículo de Pablo donde dice que él literalmente se está acusando y dice, cuando intento hacer lo bueno hago lo malo, no me sale, no puedo. Por eso necesito estar en la naturaleza de Cristo para poder seguir haciendo lo bueno, porque si me guío por mí mismo voy a seguir haciendo lo malo. Entonces Pablo mismo nunca fingió ser otra persona. Él reconocía quién había sido, cómo había perseguido cristianos, cómo incluso los había llevado a la muerte. Él lo sabía y no era algo que lo lo hiciera sentir orgulloso, pero era parte de su vida. Tu pasado es parte de tu vida, es parte de quién eres, pero no te define en tu futuro. Eso es muy importante que lo entiendas. Punto número 3. Dice Pablo, recuerda que no se trata de ti. Y esto lo dice básicamente porque en el versículo 5 del capítulo 4 dice, como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Dice muy claramente, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, lo dice muy claramente. No se trata de ti. Es decir, dicho de otra manera, no eres tú, son los demás. Tú tienes una forma especial de ser. Tú fuiste diseñado, fuiste creado, fuiste cableado, digamos, internamente con características específicas que Dios te dio. Dones particulares, talentos especiales. A lo mejor, como en el caso de Amy, de todos los personajes de The Big Bang Theory, pues eres un genio, ¿no? Para la ciencia, para las matemáticas. O a lo mejor eres una persona muy buena para las artes. Pero no necesariamente se trata específicamente de ti. La vida no se trata nada más de ti. La vida se trata de los demás, de estar en comunión, de estar en conjunto con los demás. Aunque te cueste mucho trabajo como a mí socializar, ser una persona empática con los demás, como en el caso de Sheldon, ¿no? Que les contaba hace 8 días, necesitas acordarte que ante todo no lo haces específicamente para ti, de una manera egoísta. Dice Pablo aquí, aparte de todo lo que ya sufrió, aparte de todo lo que ya vivió en su pasado antes de haber conocido a Cristo, ahora dice, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. El contar tu historia, el contar lo que fuiste, lo que sufriste, lo que viviste en tu pasado, no se trata, no es para que las personas te digan, ay, pobrecito, cómo sufriste, qué mal te fue, etcétera, etcétera, etcétera. No es para eso. Es para que los demás conozcan a Dios a través de ti. Por eso dice, predicamos que Jesucristo es Señor, no predicamos acerca de nosotros mismos. Ahora, punto número 4, tip número 4, dice, relájate en tus limitaciones, aprende a conocer tus límites. Está bien, a lo mejor te encanta ver a las personas cómo se muestran en Instagram y en Facebook y te encanta ver lo que tienen los demás y tú quisieras y sueñes con tenerlo, pero reconoce que tienes tus límites, reconoce que hay digamos, hasta un lugar en el que tú puedes llegar de acuerdo a tus recursos, a tus características, a lo que tienes en ese momento. No quiere decir que no lo puedas tener o que no puedas aspirar a tener una vida mejor. Lo que quiero decir es que en el momento justo en el que estás pensando en eso que estás deseando o en eso que quieres hacer, te relajes y reconozcas hasta dónde son tus límites, qué puedes tener. A lo mejor no vas a tener la super casa
que muestran en el Facebook o en el Instagram o cosas así. A lo mejor no vas a tener el cuerpazo que ves en el influencer que sigues en YouTube. A lo mejor no vas a tener el carro o la ropa porque simplemente no tienes cómo tenerlo. Pero significa que puedes aspirar a ello, pero en el momento justo tienes que evaluar tus limitaciones. Ahora, también toma en cuenta que si has vivido una vida de frustración, de represión, has vivido reprimido mucho tiempo, también eso es un límite. No de un momento a otro que vas a salir a la vida queriendo hacer de todo, comiéndote el mundo. ¿Qué pasa cuando pasamos de la primaria a la secundaria? Ya no es la misma intensidad, ¿no? De que el papá tiene que estar ahí, que la firma de boletas, y sabes que tu mamá y tu papá van a ir cada ciertos meses, pero ya no están tan presentes. Y luego cuando pasamos al bachillerato, uff, no, ya nos sentimos libres y podemos hacer lo que queramos. Total, el papá y la mamá ya no tienen a qué ir ahí, ya no se presentan, ya ni siquiera el maestro te puede llamar la atención. No, hombre, eso es lo que pasa cuando vives una vida de frustración. En el momento en que te sientes que has roto con esa cadena que te frustraba, que te reprimía, quieres comerte el mundo. Y entonces le entras a todo, le entras y te metes de todo. Y quieres conocer y pruebas una cosa y pruebas otra. Y las fiestas y el alcohol y el sexo. Y así vamos con todos y entre todos y para todos. Porque has vivido una vida reprimida. Por eso es importante tener mucha comunicación con tus hijos desde niños, aprender a hablar con ellos, porque llegará el día en que lleguen a cierta edad y salgan de ese yugo. Y entonces, agárrense porque le van a hacer de todo. Dice en el capítulo, otra vez, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice, somos como frágiles vasijas. No sé por qué se ve raro así, se ve como que lo configure mal, yo creo. Pero bueno, dice, somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Acuérdate de eso. Tu gran poder viene de Dios, no de ti. Y eres como una vasija frágil. Así te tienes que considerar. Eres tan frágil que cualquier cosa a la que te expongas de una manera descontrolada te puede destruir. Pero tienes que aceptar que tu poder, el gran poder que te protege, no viene de ti. No viene de ti. No, aunque salgas a la calle y digas, ay, ¿qué me puede pasar? No. Recuerda que tu poder no está en ti porque tú eres débil. Tú puedes caer y puedes hacer cosas de las que después te vas a arrepentir y van a salir en Facebook y van a poner videos de ti. Acuérdate que tu gran poder proviene de Dios. Punto número 5. Utiliza tu dolor para ayudar a otros. Necesitas ayudar a los demás, a las demás personas, a sentirse mejor. Tu historia es importante. Les decía, en la vida de Pablo está el antes de haberse encontrado con Jesús y el después. Antes, ya les dije, era un asesino, perseguidor, humillaba a los nuevos cristianos, los mataba, etcétera, etcétera. Y después, al contrario, se volvió todo un estandarte que hoy, hasta el día de hoy, les decía hace 8 días, la Biblia, la gran mayoría de los libros que están en el Nuevo Testamento de la Biblia, son escritos por Pablo. La doctrina del cristianismo en general, que lo que hoy se conoce como el cristianismo, independientemente de la denominación de la que se trate, si eres católico, si eres evangélico, el cristianismo en general se basa hoy por hoy en lo que dijo Pablo, en lo que escribió Pablo. Así que de importante se volvió. Imagínate, alguien que fue un asesino, alguien que fue un perseguidor, se volvió el estandarte, el pilar del cristianismo. Por eso es importante que tú no niegues tu pasado, pero ya te dije, no defines quién eres en el futuro. Es parte de ti. Por eso tú, dice aquí, tu dolor ayuda a los demás a salir. Cuenta tu historia.
Anima a los demás, aprovecha lo que te ha pasado a ti, esto que sufriste de cuando eras niño, de cómo te reprimían, o lo que sufriste a lo mejor en un matrimonio fallido, a lo mejor fuiste violentada por tu marido o violentado por tu esposa, a lo mejor viviste en una relación donde te manipulaban, donde te dejaban encerrado, etcétera, etcétera. Esto, cuéntalo, puedes ayudar a muchas personas a evitar que les pase, y también puedes ayudar a muchas personas a evitar que lo hagan con otras personas. Mucho se habla de las personas que son violentadas, pero también hay que ayudar a las personas que son violentas, ayudarlos a que no lo vuelvan a hacer, a que dejen de hacerlo, a que tengan un cambio en su vida. Por eso es importante que cuentes tu historia. Dice en el versículo 8 y 9, dice, por todos lados por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Fíjate el ánimo que te está diciendo aquí Pablo. Dice, nos presionan las dificultades. Dice, no nos aplastan, no caemos en la desesperación, nunca somos abandonados por Dios. El versículo 15 sigue diciendo así, todo esto pasa para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Por eso es importante que cuentes tu historia, por eso es importante que no te quedes callado. Si tú saliste de una situación en la que vivías frustrado, en la que vivías reprimido, y hoy ya estás afuera de eso, ayuda a los demás. En la medida en que más personas escuchen tu testimonio, tu historia, más personas podrán ser ayudadas. Esto que estamos haciendo con Retorno Online justamente obedece a eso. Porque lo que a mí me ha hecho bien, a lo que a mi esposa le ha hecho bien, queremos contárselo a los demás. Que sí se puede perdonar, que sí se puede restaurar relaciones, que sí se pueden restaurar matrimonios, que sí se pueden restaurar corazones. Sí, sí se puede, claro que se puede. Sí, claro que se puede dejar la violencia, claro que se puede dejar malos hábitos, las tentaciones. Lo importante es que aceptes tus limitaciones y que entiendas que tu gran poder viene de Dios, como decía el punto anterior. Ahora, dice el punto número 6, tómate el tiempo para ser renovado. Tómate el tiempo para ser renovado. Dice, por eso, en el versículo 16, dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Cada día se renueva tu espíritu. No importa lo que estés pasando, no importa lo que ya pasaste, incluso no importa lo que seguramente vas a pasar. No estamos exentos. Tampoco, eso es un mito que quisiera yo destruir a partir de esto de retorno. Es un mito que el hecho de decir que eres cristiano va a hacer que de un día para otro seas inmune al sufrimiento, que seas inmune a cometer errores, que seas inmune a sentir que las personas te traicionaron, que seas inmune a volver a cometer errores del pasado. Ser cristiano no te saca alitas, ni te da una aureola, ni te convierte en la persona más santa. No, sigues siendo humano y sigues viviendo en esta tierra. Y mientras sigamos viviendo en esta tierra, el pecado seguirá reinando aquí en este mundo. Sin embargo, sí se puede tener una vida transformada que te ayude a que cada vez dejes más los malos hábitos, la violencia, la infidelidad, los vicios, las adicciones, a que cada vez tengas una mejor perspectiva de tu personalidad, de quién eres, de lo que haces, de tu forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso te va a llevar a ser una mejor persona. Hace poco veía en una, ya saben que me encanta a mí la televisión, y
discutían en un programa de televisión acerca de qué era el cielo y qué era el infierno. Y coincidió justamente que se venía la época de Día de Muertos. Y entonces el personaje le preguntaba si creía en el cielo o creía en el infierno y qué era eso y qué iba a pasar. Y entonces un sacerdote, este personaje era un sacerdote que lo habían excomulgado por otras razones, le dice, tuve un mentor que me explicó lo siguiente y me gustó mucho. Si eres una persona buena, si eres una persona que ayuda a los demás, que eres una persona de un corazón libre, limpio, que es empático, que procura estar bien con todos, con el medio ambiente, con los animales, con la creación de Dios, cuando mueras, la gente te va a recordar bien. Eso es el cielo. Un Hitler que mató, que destruyó, que hizo guerra, que quiso exterminar a una raza, que fue, digamos, el mejor ejemplo de la maldad encarnada, la gente cuando muere, la gente lo recordó y lo sigue recordando mal, como algo inmalo. Eso es el infierno. Así que no sabemos realmente qué hay más allá, si de veras va a haber o no un cielo. La Biblia es muy clara en decir que hay un lugar preparado para nosotros, pero tampoco es todo esto que se ha dicho o que nos enseñan desde niños, que si el paraíso y las nubes y el cielo. No lo sabemos tampoco en realidad. Tampoco sabemos si el infierno sea como nos lo han pintado. Eh, pero también la Biblia es muy clara en decir que hay un lugar justo al que llaman infierno. Entonces, bueno, simplemente lo que intenta decir Pablo aquí es enfócate en ser renovado, en ir cambiando poco a poco tu vida. Dice, nunca nos damos por vencidos, nunca te des por vencido. Tu espíritu se va renovando cada día. Dice, aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Pablo reconoce que pues, obviamente llegará el día en que se va a morir, que está envejeciendo, se está muriendo su cuerpo. Sin embargo, hay una renovación espiritual constante todos los días. Y ya el último punto, del día o el último tip que nos dice Pablo es, mantente enfocado en la eternidad, en lo que es eterno. Hace 8 días también el último punto tenía que ver con eternidad. Piensa en la eternidad. Y hoy otra vez hago énfasis en esto. Mantente enfocado en la eternidad. Dice los últimos 2 versículos del capítulo 4, el 17 y el 18 de 2 de Corintios 4. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Fíjate, qué padre, te está diciendo de una vez aquí Pablo. Dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gran gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. No nos está hablando de un paraíso, de un cielo, wow, así como en las películas con la voz de Morgan Freeman ahí haciéndole de Dios. No, no nos está diciendo de eso. Nos está diciendo únicamente que te fijes en lo que realmente va a durar, en lo que realmente va a ser permanente, y eso es tu vida en la eternidad. Y para que tú estés consciente de tu vida en la eternidad, pues obviamente necesitas fijarte en las cosas o dejar de fijarte en las cosas que desaparecen. La belleza, el dinero, tu trabajo, tu casa, tu ropa, tu mejor coche, la modelo así que todo el mundo quiere, o el cuerpazo que todos envidian en las redes sociales, o la iglesia con 50,000 personas siguiéndote. No te fijes en ese tipo de cosas. Fíjate en lo que realmente es eterno, y eso es tu vida, tu corazón, tu espíritu. Eso es lo que es más relevante para Pablo, y por eso no lo dice aquí. Por eso dice, nuestras dificultades actuales, dice, son pequeñas y no durarán para siempre. Así que no te sientas frustrado, no te sientas desanimado, porque sea lo que sea que estás viviendo, va a ser
pequeño y no durará para siempre. Mejor fíjate en lo que sí va a durar para siempre, y eso es tu eternidad. Hebreos 12:2 dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. ¿Por qué? Porque iba a resucitar. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensa en la recompensa, no te desanimes, no te dejes caer, no te dejes vencer, sigue adelante, sigue con tu vida. Vamos, ninguna frustración, ninguna represión es suficiente para terminar con tu vida. Por eso es importante el punto anterior, piensa en lo eterno. Piensa en lo eterno. Y dice, pon toda tu atención en Jesús. Aquí dice Pablo cuando escribe a los hebreos, dice, de Él viene nuestra confianza. De Él tiene que venir tu confianza. Después de tanto sufrimiento, serás muy feliz, igual que Jesús. Y por último, dice en Gálatas 6:9, y esto ya lo hemos leído en muchas ocasiones, dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. A su debido tiempo cosecharemos. ¿Cuál es la condición? Si no nos damos por vencidos. Si no nos damos por vencidos. Esa es la gran lección. En la vida de este personaje, que en particular a mí me gusta mucho, a lo largo de los capítulos de la serie podemos ver un cambio en la vida de esta persona. Aprende a convivir con una persona como Sheldon, que es obviamente muy complicado, pero también aprende a sentirse amada, aceptada, a sentirse que es atractiva para su esposo. Y muchos de nosotros hemos vivido durante mucho tiempo sintiendo que la manera en que nosotros somos no es la correcta, no empatamos, no encajamos con los demás. Algunos nos reímos de más, algunos lloramos de más, algunos nos emocionamos cuando vemos algo en la televisión, como si lo estuviéramos viendo en vivo. Algunos simplemente nunca nos hemos sentido lo suficientemente, no quiero ser redundante, iba a decir, simplemente no nos sentimos suficientes para los demás, para las demás personas. Y estamos en una constante lucha todos los días por querer sentir que somos suficientes, por querer creer y pensar que somos suficientes para los demás. Pero Dios dice que somos suficientes porque somos como vasijas frágiles, que nos cuida, que nos protege. Él nos formó, Él nos creó de una manera específica, nos dio una particularidad a cada uno de nosotros. Aunque hoy esté de moda la palabra diversidad, de una manera probablemente muy sesgada, muy acotada a cierto tema, la verdad es que Dios ama la diversidad en todos sentidos. Por eso hay tantas flores, por eso hay tantas plantas, por eso hay tantos tipos de árboles, por eso hay tantos tipos de animales, por eso hay tantos tipos diferentes de personas. Y habrá personas que sean más introspectivas y otras más explosivas, ¿no? Algunas personas que son muy calladas y otras que son demasiado escandalosas. Habrá algunos más depresivos y otros muy alegres, pero todos hemos sido creados exactamente con el mismo propósito y la misma voluntad de Dios para ti. No te desanimes, sigue adelante, cuenta tu historia, encuentra a las personas correctas. Habrá muchos que no querrán oírte, habrá muchos que te van a juzgar, habrá muchos que te van a hacer a un lado porque no eres como ellos, porque no vistes a la moda, porque no vistes como la mayoría viste normalmente, porque a lo mejor hablas demasiado propio, a lo mejor hablas de una manera especial, ¿no?
A lo mejor eres una persona que te gusta ir de corbata a la iglesia porque así te enseñaron, porque así creciste. A lo mejor eres una persona que te encantan los tatuajes. A lo mejor eres una persona que te encanta el heavy metal. A lo mejor eres una persona que te encanta el hip hop o te encanta el reggaetón. Vamos, lo importante es que focalices tu personalidad de una manera sabia. Y eso, de una manera sabia, es conociendo a Dios, creciendo y madurando con Dios. Así que si tú tienes ganas de hacer un cambio en tu vida, de empezar a salir de esa frustración de una manera diferente, nosotros podemos ayudarte y podemos darte una nueva forma de enfocar tu vida, diferente a todo lo que el mundo en realidad está haciendo hoy, el día de hoy. Hoy puedes tener una vida diferente de una manera y de una forma que no es exactamente la que el mundo sigue en todos sentidos. Rápidamente vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias por este día, por este domingo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado estos días, por la forma en que nos creaste, por la personalidad que nos diste, por todo lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por nuestra personalidad principalmente, porque tú nos has enseñado a enfocarla de una manera sabia, a sacarle provecho. Hoy queremos regalarte, Señor, el quién somos y cómo somos para ti, para tu gloria, y que tu Espíritu viva en nosotros y que tú, Señor, seas el que guíe nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por escucharnos, por este día, por vernos. Gracias por estar aquí este domingo, y nos vemos próximamente en la siguiente semana. Va a ser un programa muy especial. No estás solo, no estás solo. Si te sientes triste, si te sientes deprimido, de verdad escucha el mensaje de la próxima semana. Hay alguien ahí contigo luchando las batallas, y en el fuego, en el mar, en el agua, cuando te sientes ahogado, ahí está contigo. Solo cosa de que lo veas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.